Que la paz de Dios y la gracia de Jesucristo sea con cada uno de los que puedan escuchar estas palabras. En este día que llueve acá en Santiago muchísimo, 6 de septiembre de 2023, he sentido el deseo de enseñar la palabra de Dios sobre el misterio de Dios y el misterio de Cristo. En Colosenses 2.2 dice que hay que conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo. Conociendo el misterio de Dios, todos estos años, más de 40 años predicando, hemos anunciado que Dios es uno, no es Trinidad, no es una dualidad, Dios es uno solo. Y ese Dios es el Padre. Y Dios es espíritu. Nadie jamás lo ha visto y es un Dios invisible. Pero se ha presentado en una imagen corporal como Cristo. Entonces los profetas, cuando vieron a Dios sentado en su trono, vieron la gloria de Dios, lo que veían era a Cristo como Dios. Entonces Cristo es la imagen del Dios invisible, es el Dios todopoderoso, el alfa y la omega. Esa es la primera revelación. Ahora, ¿cuál es la piedra de tropiezo? Es sobre cuando Cristo vino según la carne. Cristo, el cual es Dios, dice sobre todas las cosas, vino según la carne. O Timoteo también dice que, 1 Timoteo 3:16, el misterio de la piedad, que Dios se manifestó en carne o Él se manifestó en carne. En Juan 1.14 dice que aquel verbo que es Dios se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Entonces ahí está el tropezadero, porque muchos no creen que Jesucristo vino en carne. El apóstol Juan, por el Espíritu Santo, dijo que todo espíritu, todos, aunque sean ángeles o demonios, que no confesare que Jesucristo ha venido en carne, es un anticristo. Y eso es lo que estamos luchando en este tiempo. Nuestro ministerio lucha contra el anticristo. Por lo tanto, ya como sabemos la verdad de que Dios es uno solo, que es Cristo su imagen y que es Jesús su nombre, ahora tenemos que enfocarnos en el segundo misterio, el misterio de Cristo venido en la carne, Cristo manifestado en la carne. ¿Qué significa? Significa que Cristo dejó la forma de Dios y tomó una forma humana. Dice la palabra que se hizo menor que los ángeles, que participó de carne y sangre para poder morir por todos nosotros. Entonces, en esa condición fue de que Él pudo morir. Ahora, la controversia que hay es si Cristo vino como un hombre, o vino como Dios, o, como dicen algunos, vino doble, en doble naturaleza, como Dios y como hombre al mismo tiempo. Nosotros, como la Iglesia del Señor, enseñamos que son glorias separadas. Cuando el Verbo se hizo carne, el Verbo continuó sentado en el trono. Pero en el vientre de María se engendró un hijo. Tú eres mi hijo y yo te he engendrado hoy. Así que esa es la verdad. Cristo se hizo hombre, pero se engendró en una mujer, en María. Y dice la palabra que los pastorcillos encontraron al niño, lo encontraron envuelto en pañales, completamente separado de la gloria de Dios. Entonces ahí habían dos glorias, el bebé que estaba en pañales. Ahora, si estaba en pañales es porque todos sabemos que los bebés no controlan, ¿cierto? Nada. Entonces, pero tienen que ponerle pañales. Entonces ahí dice la palabra que lo encontraron en pañales. Entonces, ¿qué significa eso? De que esa gloria que estaba ahí era una gloria separada de Dios. Bendito sea el nombre de Jesús. Ahora, cuando él creció, dice la palabra en Lucas, que creció este niño
en gracia y en sabiduría y en estatura ante Dios y ante los hombres. Seguían separadas las glorias. Eh, Dice la palabra en Hebreos 5:7 que Cristo los días de su carne tuvo que orar, sufrir mucho para aprender la obediencia. Entonces, Cristo según la carne tuvo que aprender la obediencia. Y en esa condición estaban separadas estas glorias. ¿Qué es lo que dice el anticristo? Que la gloria no está separada, que hay una sola gloria. Entonces, que en ese momento, cuando Cristo estaba ahí como hombre, Él era Dios. Y que no hay otra gloria, solamente ahí estaba Dios. Entonces, eso es un modalismo unicista que es contrario a la doctrina de los apóstoles. Entonces, los apóstoles enseñamos, ¿cierto? La doctrina de los apóstoles enseñamos que Cristo vino según la carne. Ese, digamos, y por eso que pudo morir en la cruz. Una vez un pastor que ahora es pastor en Paso Cuñado, en el sur, me dijo, yo tengo la revelación de que Jesucristo no murió en la cruz. Sí, dije, pero la Biblia dice que Él murió, expiró, y Cristo murió por nosotros. Pero me dijo, yo creo que no, porque si Él hubiera muerto, se habría acabado el mundo, porque Él era Dios. Entonces, esa es la visión que ellos tienen, de que Jesucristo era Dios mismo. Ahora, nosotros creemos que Él es Dios, pero no creemos que vino como Dios. Esa es la gran diferencia. Y que el Hijo viene en el nombre del Padre. Ese es un enviado. Por lo tanto, Él recibe todos los títulos de Dios, su Padre. El Alfa y el Omega, digamos, Emmanuel. Todos los títulos le pertenecen al Hijo de Dios. Pero la naturaleza de Él dice que se hizo menor que los ángeles. Y eso es lo que es el primer punto que tenemos que aclarar, que en la cruz no murió Dios, que María no es la madre de Dios. Ahora, ¿qué es lo que dice el anticristo unicitario? Que aquel hombre, separado de la gloria de Dios, era solamente una apariencia, era un traje de carne, un traje de humanidad, pero que no tenía espíritu propio. Y eso anula la redención, porque Cristo tuvo que padecer verdaderamente por nuestros pecados. Ahora la Biblia dice que Dios no puede ser tentado, pero Cristo dice que fue tentado en todas las cosas, pero no pecó. Entonces, porque Él fue lleno del Espíritu Santo desde el vientre de su madre, por tanto, Él nació lleno del Espíritu Santo. Pero, ¿qué cosa es? No se transformó en Dios, sino que lleno del Espíritu Santo. La iglesia también ha sido llena del Espíritu Santo y no se transforma en Dios. ¿Para qué es la llenura del Espíritu Santo o la plenitud de Dios o el Espíritu de Dios en Él? Para que Él no pecara, para que pudiera decidir, porque Él dice, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Entonces ahí tenemos el gran misterio de quién murió. Ahora, esa es la primera parte, y yo sé que es difícil para el solo. Cuando Él murió dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y lo atravesaron y dice la palabra que ahí murió Cristo por nosotros. Esa es la primera parte de este misterio y eso lo hemos estado estudiando. Así que el solo jesuismo dice que una parte murió, pero como era doble, la otra parte no murió. Pero la Biblia dice que aquel hombre murió por nosotros. Ahora, en este estudio que vamos a hacer, porque lo que estoy haciendo es como más de lo mismo que de lo que hemos estado hablando, pero ahora vamos a entrar en el gran misterio del Señor. Bendito sea el Señor. Dice la Biblia en Hechos 2:34, vamos a leer, dice, porque David no subió a los cielos, pero él mismo dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús a quien vosotros crucificaste, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Amén. Entonces, la revelación nos indica que Jesucristo, después de que murió, Él resucitó de los muertos.
Ahora, ¿cómo resucitó? Esa es la otra controversia que tenemos con el anticristo. ¿Cómo resucitó Jesucristo? ¿Resucitó como Dios o resucitó como un hombre glorificado? Entonces, los apóstoles defendemos, ¿cierto?, la palabra de que Él subió como hombre, como un hombre glorificado, a cumplir como 4 ministerios. Amén. No podemos transformar a Jesucristo inmediatamente en el Padre o en Dios, porque Él subió a los cielos a cumplir un gran ministerio. ¿Cuál es este ministerio? Dice el Salmo 110, el verso 1 dice, dijo el Señor a mi Señor, o sea, a Jesucristo hombre, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. ¿Qué cosa es que esté sentado a la diestra? Significa que Jesucristo ha tomado el reino. Amén. Ya explicamos, ¿cierto?, que hay 4 significados de diestra y que el que nos corresponde a nosotros es este de que el Señor toma el reino. Amén. Porque un significado en el Salmo 91, ¿cierto? Donde dice, caerán 1000 a tu lado y 10.000 a tu diestra, ahí se refiere al lado derecho, a la mano derecha. Otro significado habla sobre de que la diestra es el poder de un guerrero. Amén. También no aplica esto. La otra cosa es de cuando Salomón le pone una silla a su madre, Betsabé, y dice que la sienta a su diestra, ahí es literalmente al lado del trono. Pero el cuarto significado es el que nos compete, el apostólico. ¿Cuál es? De que Cristo asume en los cielos como el Señor y el Cristo, el Rey de todas las cosas. Entonces, cuando él sube a los cielos, ¿cierto? Mateo 28, 18 dice, Jesús se acercó ya resucitado y le habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. ¿Quién le dio esa potestad? Dio el Padre. Amén. Así que todavía Jesucristo está hablando ahí como un hombre. Amén. A Dios nadie lo ha visto. Cristo, ¿cierto?, es la gloria de Dios y aquí esta gloria estaba siendo vista. Entonces le aparecía el Señor a su iglesia. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, vamos a ver, ¿cierto?, los ministerios que asume Jesucristo, hombre, porque ya que estos anticristos niegan, ¿cierto?, estas cosas, tenemos que aclararlas, predicarle a la gente, ¿cierto?, a los hermanos, decirle, hermano, Jesucristo subió como un hombre. Amén. ¿Cuál es el primero de los ministerios? Jesús, cuando resucita, asume como el gran Señor y apóstol, amén, de la iglesia. ¿Sabe usted que Cristo en este instante es el apóstol de la iglesia? Los hombres a veces hablan mal de los apóstoles, pero el apóstol de la iglesia es nuestro Señor Jesucristo. Y también ese es un ministerio. El otro ministerio que tiene es de sumo sacerdote. ¿Sabe usted eso? Nosotros, hermanos, estamos declarando esta palabra. El Señor me reveló esta palabra para que la iglesia tenga que decirle al anticristo, que dice que Jesucristo es Dios en este instante. Pero Jesucristo en este instante tiene varios ministerios que tiene que cumplir, hay palabras que tienen. Y uno de esos ministerios, ¿cierto?, es que Él asume como apóstol de la iglesia, como el dirigente de la iglesia. Y vamos a verlo más adelante, vamos a hacer también. Entonces Él asume como apóstol y maestro de la iglesia, como cabeza de la iglesia. Y también asume como sumo sacerdote. ¿Para qué? Para ministrar a los perdidos, para que la gente se bautice en su nombre y Él pueda perdonarle sus pecados mediante los mandamientos que Él ha dado para que nosotros, la iglesia, podamos cumplirlo. Entonces, nosotros ordenamos el bautismo, la cena del Señor y la comunión y todas las cosas para que Dios, ¿cierto?, sea administrando estas cosas mediante su Hijo, ¿cierto?, Jesucristo, el cual es el sumo sacerdote.
Bendito sea el nombre del Señor. Así que Jesucristo ahora es para estar intercediendo. Imagínense, hay algunos que me han dicho, Jesucristo no está en el cielo intercediendo, pero la palabra dice textualmente que Cristo asume como apóstol y como sumo sacerdote y está intercediendo a favor de la iglesia. Y es el mediador entre Dios y los hombres. Ya, ese es el ministerio, ¿cierto? Segundo, ¿cierto? Primero apóstol, después sumo sacerdote. ¿Cuál es el tercer ministerio de Cristo? Que Él asume como el Cordero para desatar los 7 sellos. Ahí se convierte en un juez para este mundo. Ya en ese tiempo el Señor, ¿cierto?, va a estar abriendo los sellos. Estamos viviendo ese tiempo en el cual el Cordero está abriendo los sellos. Por eso es importante. Ahora, son glorias separadas. Ahí en Apocalipsis 5 ya lo vimos, ¿cierto?, de que 5, 6, 7 dice que el Cordero está de pie, mientras que la gloria de Dios está sentada en su trono al mismo tiempo. Entonces toma el libro y empieza a desatar los sellos. Es el otro ministerio que tiene Jesucristo, como hombre, amén, como el Mesías. Gloria al nombre del Señor. ¿Cuál es el cuarto ministerio? El cuarto ministerio es cuando pasan estos 7 sellos, que van a ser terribles, ¿cierto? Estamos viviendo cosas terribles. Y ya estamos viviendo cosas terribles. Cuando llueve ya la gente no está tranquila. Imagínense ahora una pequeña lluvia y ya hay emergencia y de nuevo hay en Linares con el río Ancoa que se sube, se desborda y pone en emergencia al alma. Ciudades enteras como Santa Cruz, Licantén, se han inundado literalmente, se han desbordado los ríos, han perdido toda la gente. En otras partes del mundo, como España recientemente, pasa lo mismo, pero acá, por ejemplo, cuando fue esta catástrofe, cayeron como, no sé, como 400 milímetros en un día, allá cayeron 800, se han reunido como 2000 milímetros en una serie de lluvias. Entonces, ¿qué pasa con eso? No hay pueblo que aguante, no hay río que pueda soportar eso, porque el agua y el barro y viene la destrucción. ¿Y qué nos está hablando de eso? Que estamos viviendo un tiempo malo, malísimo. Entonces Cristo se van a abrir todos estos sellos y después que se abran estos sellos, dice en el séptimo sello, va a ser tocada la trompeta final y entonces ocurrirá la resurrección de los muertos y la iglesia será viva, será transformada y los muertos serán resucitados, ¿cierto? Y todos juntos, ¿cierto?, seremos arrebatados. Ahí viene el arrebatamiento, que muchos hablan del rapto, es arrebatamiento después de la final trompeta. Entonces, un cuarto ministerio. Y ahí, hermanos, dice que Cristo va a transformar esta tierra, se va a quemar esta tierra primero, la va a purificarla y después va a recrear la tierra y va a vivir, va a recrear los animales, todo va a ser recreado. Se llama la regeneración, el tiempo de 1000 años, y ahí va a ser el rey sobre toda la tierra. Y ahí dice que va a someter al último de su enemigo, que es la muerte. Después de eso, él va a entregar el reino al Dios y Padre. Dice en 1 Corintios 15 que es necesario que él reine, ¿cierto?, hasta que se sometan todos sus enemigos bajo la planta de sus pies. Y entonces él va a entregar el reino. Y ahí, hermano, él va a dejar de estar sentado a la diestra. Y ahí sí, ahí él va a tomar la gloria que tenía el Cordero, va a tomar la gloria que tenía en el principio como la palabra del Señor. Entonces, yo creo que en ese tiempo yo voy a ser unicista, voy a ser solo Jesús, porque ahí dice que Cristo va a ser tal como era en el principio. Entonces, pero yo bromeaba, decía que se hayan saltado como 20 pueblos los unicistas, porque han quitado el ministerio de Cristo en la cruz, han quitado el ministerio de Cristo como apóstol, el ministerio de Cristo como sumo sacerdote, el ministerio de Cristo como el juez de los sellos y el ministerio de Cristo como rey
del milenio. 5 cosas importantísimas. Entonces, mi hermano, es importante que la iglesia conozca estas cosas. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, vamos a leer en Primera de Corintios 11:3, donde dice que Cristo es la cabeza de todo varón. Y el varón es la cabeza de la mujer y Dios la cabeza de Cristo. ¿De qué estamos hablando? Del ministerio de Cristo resucitado como apóstol. Ahora Cristo es la cabeza de todo ministro. Amén. Él es mi cabeza. Amén. Y dice la palabra que Dios es la cabeza de Cristo. Igual, hermano. Entonces no está Cristo como Dios ministrando a la iglesia. Amén. Sino que está ministrando como hijo de Dios. ¿Qué dice Colosenses 1:18? Dice, y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Amén. Entonces, el que es el principio, dice, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Entonces, la iglesia tiene una cabeza. A veces a mí me han dicho, ¿usted es la cabeza de la iglesia? No, yo soy un siervo de la cabeza. Soy un siervo de Jesucristo. Pero ese Jesucristo, que es la cabeza de la iglesia, a su vez tiene otra cabeza que es Dios. Entonces, esta separación de gloria es lo que el unicismo no acepta. Amén. ¿Qué dice Hebreos 3:1? 3:2, vamos a leer, dice, por tanto dice, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial. Ahí no está hablando nosotros. Considerad, dice, al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. Y aquí dice algo muy importante, dice, el cual, dice, es fiel. ¿A quién? Al que lo constituyó. Dice, estoy leyendo, Hebreos 3:2 dice, el cual es fiel al que lo constituyó. ¿Quién constituyó a este apóstol resucitado y sumo sacerdote? Fue Dios. Amén. Y Él es fiel al que le constituyó. No como algunos, ¿cierto?, que uno los constituye y son infieles. Que el Señor nos ayude. Entonces, Cristo es fiel al que le constituyó. Entonces, mi hermano, el Señor nos esté bendiciendo para entender, ¿cierto?, que Él tiene un gran ministerio. Entonces, Jesús, el Hijo de Dios, es el apóstol ahora. Y el sumo sacerdote, y también el pastor y el obispo de la alma salvada. Donde 1 Pedro 2:25 dice, porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestra alma. Entonces Cristo en este instante tiene este ministerio, amén, de apóstol, de sacerdote, sumo sacerdote, porque el sumo es el que manda, amén, es la cabeza del sacerdocio de todo. Nosotros somos sacerdotes, pero Cristo es el sumo sacerdote. Ahora, yo sé que a muchos les molesta el asunto del sacerdote por los católicos, pero dice la Biblia que somos real sacerdocio, así que no se asuste con esa palabra. Somos sacerdotes de Dios y de Cristo, y tenemos, ¿cierto?, un sumo sacerdote, el cual, ¿cierto?, es el Señor Jesús. Entonces, y también, ¿cierto?, Él, siendo apóstol, también es el pastor y obispo de nuestras almas. Entonces, también, hermano, hablando del ministerio, que el Señor nos bendiga. Siendo Él la cabeza de la iglesia, Él mismo dice que constituye y establece el ministerio apostólico y profético. Entonces, hoy día hay muchos que se miran al espejo y se nombran pastores, o la iglesia hace una votación y dice, tú soy el pastor, y después lo echan, y ahí están los pobres hombres, ¿cierto?, sin que nadie los constituya. Bendito sea el nombre del Señor. Que el Señor nos bendiga. Aleluya. Entonces, mi hermano, grande es este misterio. Entonces, el Señor estableció un ministerio. Como él fue constituido, Él también constituye. ¿Qué fue lo primero que constituyó el Señor? En Efesios 4:11 dice, y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas,
a otro evangelista, a otros pastores y maestros. Ahí está, hermano, lo que él constituye, un ministerio. Por eso que los que niegan, ¿cierto?, a Cristo resucitado, hombre, niegan el ministerio también. Amén. Porque Cristo tiene que constituir ministros. Bendito sea. Dice Corintios 12:28, dice, y a uno puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, los terceros maestros, luego los que hacen milagros, los que sanan, los que ayudan, los que ministran, los que tienen don de lengua. Entonces, los puso Dios en la iglesia, ¿cierto? Y dice que el mismo Jesucristo los constituyó. Hebreos 3:2 dice que Cristo Jesús es fiel al que lo constituyó. Eso es lo que estamos viendo. Entonces, un verdadero apóstol o un verdadero siervo de Jesucristo debe ser fiel a Dios y a su palabra, trayendo, ¿cierto?, la verdadera doctrina y no, hermano, traicionando, hermano, a Dios con el anticristo, negando, ¿cierto?, el ministerio de Jesucristo. Ahora, cuando Jesús se le aparece a Juan en Patmos, dice que él ve a la iglesia representada como 7 candeleros de oro y que sus siervos en su diestra comparten el reino de Cristo. Entonces ahí vemos, ¿cierto?, que la primera revelación de Jesucristo resucitado es que Él está a cargo de la iglesia. Amén. Él es la cabeza de la iglesia. Entonces Jesucristo tiene un gran ministerio antes de entregar el reino. Entonces él tiene el ministerio de apóstoles. Dice Apocalipsis 1:13, y en medio de los 7 candeleros, a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Cristo Jesús entonces es el apóstol de Dios, quien es constituido por el mismo Dios, al cual le es fiel. Entonces, esa es la revelación. Además, él dice que él tiene en su diestra 7 estrellas. ¿Cuáles son esas estrellas? Son los ministros del Evangelio que representan, ¿cierto?, el ministerio. Amén. El Señor nos ayude. Es una equivalencia, hermano, al apostolado, porque hoy día muchos no creen en el apostolado, pero existimos siervos de Dios, que estamos en la diestra del Señor, con ese ministerio como una equivalencia. Que el Señor nos bendiga. Muchos hermanos creen que es por soberbia, pero no, tiene que haber un ministerio apostólico para que exista también, hermano, un obispado, porque los que niegan el apostolado están negando también el obispado, y el Señor no establece obispos desde el cielo, sino que establece primero apóstoles, y los apóstoles establecemos a los obispos. Entonces ese es el ministerio. Tiene que ser así, no porque uno haga milagros, o que haga prodigios, o que sea Superman. No, tiene que haber un ministerio que establezca los demás ministerios. Entonces, ese se llama el primer ministerio. Y como el anticristo niega el apostolado, niega primero al apóstol, ¿cierto?, que es Cristo en el cielo, también niega a los apóstoles en la tierra y también niegan el ministerio acá en la tierra. Entonces, mi hermano, es necesario que exista un ministerio para que las almas se salven, si no, ¿cómo? Me decía un hombre que bautizaba en el nombre de Jesús, pero negando a Jesucristo hombre. No tiene ni un valor eso. Están como entregados a Satanás. Yo le dije, yo creo que están entregados al diablo, porque no entienden, ¿cierto?, la palabra del Señor. Entonces el Espíritu Santo le otorga a los mensajeros, que son ángeles en su diestra, hay en la simbología, el don de la profecía. A mí el Señor me entregó el don de la profecía para entender estas cosas. Entonces, muchos hermanos que repiten lo mismo que yo digo, pero hermanos no tienen el don de la profecía, solamente son coleccionistas de mensajes. Hay un hermano que en Linares tenía, no sé, como unos 100 estudios míos, y él pensaba que eso lo podía hacer una persona con autoridad, y no tienen autoridad ni una. La palabra sirve para edificar,
Pero si lo hacen, hermano, para falsificar, el Señor los va a reprender, ¿no? Entonces no va a servir eso. Amén. Que el Señor nos bendiga. Entonces, tiene que haber un don de profecía para que se entiendan todas estas cosas. Y eso es lo que está en la iglesia. Yo tengo el don de profecía para entender el misterio de Dios y el misterio de Cristo y de las cosas que hoy día les estoy conversando. Entonces, el Señor nos ayude. Entonces, en Filipenses 1:1 vemos, hermano, que Pablo dice, y Timoteo, que era el apóstol y el evangelista, siervos de Jesucristo, dice, a todos los santos en Cristo Jesús, ahí está la iglesia, que están en Filipo, está la ciudad, con los obispos y los diáconos, ahí están los obispos, el obispado y el diaconado. Y Filipenses 1:2 dice, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Entonces, esa es la cosa maravillosa, hermano, que podemos entender, de que está todo este ministerio, ¿cierto?, engranado. Primero Dios, Cristo, Pablo, Timoteo, los obispos, los diáconos y los santos. Ese es el orden. Gloria al nombre del Señor. El Señor nos bendiga. Entonces, ese es uno de los misterios, ¿cierto? Conocer el ministerio del apóstol que establece, ¿cierto?, el ministerio en la tierra. Es el que niega que Jesucristo subió a los cielos como un apóstol, entonces niega también el ministerio. Amén. Que el Señor nos bendiga. Vamos a ver también que el Señor sube, ¿cierto?, a los cielos como un sacerdote inmortal para interceder por la iglesia. Bendito sea el nombre del Señor. Vamos a ver, ¿cierto?, en la palabra que Jesucristo, Él es el mediador entre Dios y los hombres. 1 Timoteo 2:5 dice, mi hermano, que Jesucristo es el mediador entre Dios y los... ¿Qué significa un mediador? Significa un sacerdote. Así que tenemos un sacerdote. Dice acá mi hermano Hebreo 1:3, el cual siendo el resplandor de su gloria, y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados, como Cristo hombre, por medio de sí mismo, se sentó, dice, a la diestra de la majestad en las alturas. Porque a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tu enemigo por estrado de tus pies? Entonces, el Señor nos esté bendiciendo. Amén. Dice la Biblia, Hebreos 4:14, dice, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos. Ahora, mire, imagínense que Jesucristo, estando en la tierra, era de otra tribu, no era de la tribu de Leví, ni era de la tribu de Judá. No hubiera podido ser sacerdote. Pero ahora, como Él resucitó de entre los muertos, con una vida indestructible, ahora dice que Él traspasó los cielos. Dice, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Hebreos 4:14. Jesús, dice, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, que es nuestra fe. Amén. Entonces, Jesús, el Hijo de Dios, traspasó los cielos y se estableció como el sumo sacerdote. ¿Para qué? Para interceder por nosotros. Amén. Dice Hebreos 4:15, porque no tenemos, dice ahora, un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Entonces, por eso, hermano, que Jesucristo tuvo que venir como hombre. Porque si Él hubiera venido como Dios, no se hubiera podido compadecer de nuestra condición. Es decir, como en la antigüedad, los ángeles no perdonaban a nadie. Morían, hermano, irremisiblemente. Pero acá tenemos, hermano, un Cristo compasivo. Un Cristo que se compadece de nuestro. Dice que fue tentado en todo. No entiende al Señor. Amén. Según nuestra semejanza, pero sin pecado. Hebreos 5:1 habla también, dice, porque todo sumo sacerdote tomado de entre el hombre es constituido a favor del hombre,
en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrenda y sacrificio por los pecados. Así que Cristo, lo que Él ofrece, no son ofrenda y sacrificio de animales, Él ofrece su propio sacrificio para que la iglesia pueda ser perdonada. Por eso dice, si alguno ha pecado, tenemos este abogado, amén, que es Jesucristo hombre. Amén. El Señor nos ayude. Dice la palabra, mi hermano, en Hebreos 6:20, dice, Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Amén. ¿Quién era Melquisedec? Aparece un sacerdote al que Abraham le dio los diezmos. Entonces, mi hermano, era grande este hombre, porque Abraham, siendo el padre de la fe, dice que le entregó el diezmo a Melquisedec. Y y dice que Melquisedec lo bendijo. Amén. Entonces también dice que los hijos de Abraham estaban en esa ofrenda, en los lomos de él. Dice. Así que este Melquisedec dice que era sin padre, sin madre, sin genealogía, hecho semejante, dice, al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Entonces Jesucristo, al resucitar y subir a la diestra de Dios, sube según el orden de Melquisedec con una vida indestructible. Gloria al nombre del Señor. Entonces dice el Hebreos 7:26, dice, porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Dice que no tiene, dice, necesidad cada día como lo otro, hermano. Somos sacerdotes de ofrecer primero sacrificio por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Amén. Que el Señor nos ayude. Dice el verso 28, porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres. En la ley, ¿cierto? Pero la palabra del juramento, ¿cuál es el juramento? Juró el Señor y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. ¿A quién le juró esto? Pero la palabra del juramento posterior a la ley, al Hijo, hecho perfecto para siempre. Que el Señor nos ayude. Entonces, el Hijo de Dios. Amén. Entonces, Jesucristo como Hijo de Dios está como apóstol y ahora como sumo sacerdote. Dice Hebreo 8:1, yo le aconsejo que tomen una concordancia, busquen la palabra sacerdote y vean ahí, ¿cierto?, en el libro de Hebreos. Todas las veces que aparece la palabra sacerdote, las veces que aparece la palabra diestra, la vez que aparece la palabra mediador, y se van a encontrar con un tremendo mensaje en contra del anticristo. Hebreo 8:1, ¿qué dice? Ahora viene el punto principal de lo que venimos diciendo, el punto principal, que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó, dice, a la diestra del trono de la majestad en los cielos. Amén. Ahí está, hermano. Mientras haya gracia, Cristo va a estar mediando. Amén. Y está sentado a la diestra del trono de la majestad en los cielos. Amén. Como rey, como apóstol, como sacerdote. Amén. Así que, mi hermano, no podemos negar eso. El Señor nos ayude. En Hebreo 8:6, ¿qué dice? Pero ahora, tanto mejor ministerio el suyo, dice, cuanto es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. Así que Cristo es el mediador. Hebreos 9:15 dice, así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo la muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Amén. Entonces el solo jesuismo niega a este sacerdote. Amén. Gloria al nombre del Señor. Mi hermano, y yo quería, hermano, entregarle esta palabra, porque es importante, amén, que conozcamos, ¿cierto?, los ministerios del Señor.
Luego vamos a predicar sobre el ministerio de Cristo abriendo los sellos y el ministerio de Cristo reinando a los 1000 años. Cosa que otra vez, pero yo quería hacer énfasis en estos dos ministerios de Cristo resucitado, como apóstol de la iglesia, cabeza de la iglesia, y como mediador que está intercediendo, como un abogado, ¿cierto?, ante el Padre por su iglesia. Bendito sea el nombre del Señor. Así que mi hermano, el Dios de paz le guarde y le bendiga. Varios hermanos me han hecho preguntas sobre si Cristo está intercediendo en este instante o no. Hay un texto, me parece, en el libro de Hebreos también, sobre la intercesión. Es importante que sepamos, ¿cierto?, que este ministerio que nosotros, en el cual estamos, no es una invención, no es porque yo sea muy inteligente que sepa estas cosas, no es porque sea más sabio que otro, no. Esto, hermano, viene exclusivamente por la revelación. Bendito sea el nombre del Señor. Por la revelación, hermano, que el Señor ha entregado a este ministerio. Amén. Así que aproveche usted de apoyar esta obra. Bendito sea el nombre del Señor. Las otras iglesias no tienen el don de la profecía, no tienen, hermano, la revelación de ningún misterio. Han escuchado ellos por algún lado, ¿cierto? Claro, alguna vez a lo mejor escucharon del bautismo en el nombre de Jesucristo y empezaron a copiar eso. Y después de que Jesús es Dios, empezaron a copiar eso. Pero, hermano, tener la autoridad, mi hermano, para hablar la palabra, eso, mi hermano, es algo que no todos lo tienen. Me gustaría compartirle ese verso aquí, mi hermano, en el nombre de Jesús. Este verso es muy interesante, hermano, porque hay algunos, mi hermano, que no aceptan la palabra del Señor. El Señor nos bendiga. Y yo le estaba explicándole con calma, con paciencia. Hay algunos que son falta de respeto. Inclusive me han dicho que soy de una secta, porque digo que los pentecostales, los trinitarios, los solo Jesús, no pertenecen al ministerio del Señor. Entonces dice, no, o sea que usted es el único. Pero Juan dijo, el mundo entero está bajo el maligno. Y eso yo lo creo, yo creo que usted cree eso también. Pero dice, nosotros somos de Dios. Entonces estos otros ministerios, hermano, no entienden, hermano, ningún misterio. Y si lo entienden, es porque lo han escuchado de acá. Pero después no pueden fortalecerse, hermano, y no pueden mantener la palabra. Bendito sea el nombre del Señor. Así que, mi hermano, que el Señor le bendiga. Y vamos a ver aquí en el libro de... Con esto ya voy a estar terminando. De Hebreos, capítulo 2, Hebreos capítulo 7, el verso 25. Dice así, y lo anota, ¿cierto?, porque es muy importante. Dice, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios. Vamos a leer del verso 24. Amén. Dice, mas hablando de Jesucristo, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable. Eso es lo que estamos hablando. Por lo cual puede también salvar perpetuamente. Por eso, hermano, que desde que él murió hasta esta fecha, él no ha venido. Amén. Él ha dado amplia cobertura para que la mayor parte de la humanidad se salve, los hijos de Dios, ¿cierto? Si no, hermano, si él hubiera venido al tiro, imagínense. Pero todos estos años, el Señor tiene este ministerio de salvar en forma perpetua. Pero va a llegar un día, ¿cierto?, en que va a entrar el último. Entonces el verso 25 dice, por lo cual también puede salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios. Amén. Viviendo siempre para interceder por ellos. ¿Veis? Ahí sale, está intercediendo. Así que el Señor Jesús le bendiga, la paz de Dios. Y creo que este domingo 24 de septiembre vamos a tener una confraternidad, si es que no llueve,
porque los tiempos están un poco lluviosos, y a veces se anegan las carreteras, todo eso, los ríos. Pero si no llueve, el próximo domingo 24 de septiembre estaremos reuniéndonos en Linares a las 2 de la tarde, con la ayuda del Señor. Así que el Señor le bendiga, la gracia de Jesucristo, su Hijo, sea con cada uno de ustedes. Amén.